Bienvenida a Vivir Encarnada, un espacio para traer la espiritualidad a la vida cotidiana, integrando la canalización, los registros akáshicos y la conciencia espiritual en lo que vivís todos los días. Soy Flor y en cada episodio te acompaño a bajar el cielo a la tierra, para que tu espiritualidad deje de ser algo separado y empiece a vivirse en cada decisión, vínculo y experiencia. Bueno, bienvenida, bienvenido a este episodio número 7. Y hoy vamos a hablar de un tema que a mí particularmente me encanta y que me lo han pedido mucho. Y es porque tengo 4 niños pequeños, bastante pequeños, aunque uno ya comenzó su secundaria. Pero son bastante pequeños, digamos, son niños aún. Y me han pedido este tema, que hable de la espiritualidad y de los hijos, de la maternidad. La maternidad y la espiritualidad, porque es un tema que creo que nos atraviesa a todos, sobre todo todos los que me están escuchando, todas las mamás especialmente. ¿Qué pasa cuando tenemos hijos, rutina, caos, cansancio y sentimos que de repente la espiritualidad queda en un segundo plano? ¿Es real que no podemos ser espirituales o no podemos conectarnos si no tenemos ese silencio, si no tenemos ese escenario ideal para practicar o hacer nuestras prácticas espirituales? De esto vamos a hablar mucho hoy. Y digo que me lo piden mucho este tema. Desde hace un tiempo me dicen, tenés que hacer un taller, quizás en algún momento. Pero bueno, me piden mucho hablar sobre cómo hacemos, cómo aplicamos la espiritualidad, cómo somos seres espirituales, cuando de repente tenemos este caos en casa, este desorden, este desborde. Vamos a hablar un poco de eso. Generalmente la pregunta es, ¿cómo haces con 4 chicos y grabar el podcast y hacer los talleres y conectarte con los guías? De eso vamos a hablar hoy, porque esto es lo que yo les vengo diciendo también en otros episodios del podcast. La espiritualidad no es algo ajeno a la vida. Y esa es la función que creo principal de este podcast. Entender que la espiritualidad es parte, o tiene que ser parte de la vida. No está separada. Pero cuando llegamos a este tema de los hijos, de la casa, de la maternidad, muchas veces se nos vuelve un poco más complicado ver, bueno, ¿cómo me organizo? Y entonces, ¿cómo hago? Pero ¿y cómo aplico la espiritualidad? Y vamos a hablar de por qué es esto. Pero lo primero que quiero traer es este concepto, que no sé si todos estamos realmente familiarizados con esto, de que los hijos son los maestros de la nueva conciencia. ¿Qué quiero decir con esto? Hasta ahora, a nosotros, nuestra generación, digamos, de adultos, nos criaron de una forma bastante diferente a la que estamos criando nosotros a nuestros hijos. Ahora vamos a hablar de educación consciente y eso que también es un tema aparte, pero a nosotros nos criaron entendiendo que, bueno, son chicos, los chicos no podían hablar con los adultos, o en algunos momentos, si estaban hablando los adultos, los niños no podían participar. Tuvimos siempre esto de que yo como adulto sé más que vos. Generalmente era ese el paradigma. Pero ahora, si me estás escuchando, también pasaste por tu despertar espiritual. Y entonces ahora, cuando estamos más conscientes, nos damos cuenta de que en realidad los niños que llegan, las nuevas generaciones, lejos de ser cada vez peor, vienen de dimensiones, de planos dimensionales más elevados. Porque estamos en un momento muy particular de nuestra evolución como humanos. Estamos ante un salto cuántico. Y los niños son esos maestros de planos dimensionales más elevados que vienen a elevar mucho más, ayudarnos a elevar
la conciencia. Y lo hacen a través de enseñarnos. Son verdaderamente nuestros maestros. Son los que traen las nuevas formas de habitar. Porque nosotros, los humanos, generalmente somos más animales de repetir patrones, ¿no? Animales de hábitos. Y solemos repetir, ¿no? Como me enseñaron, yo enseño, como yo aprendí, es como lo puedo aplicar. Y tendemos a quedarnos en la zona de confort. Nos cuesta mucho el cambio, por miedos, por un montón de cuestiones. Y los niños que están llegando nos traen mayor sensibilidad, nos traen ese cambio, ese nuevo aire. Nos empiezan a enseñar cosas que dábamos por sentado. Les voy a dar un ejemplo concreto de mi realidad, como siempre les digo. Mi nene más grande, que ahora ya tiene 11, ¿no? Empezó secundario. Cuando él era muy chiquitito, yo todavía no estaba, no había despertado espiritualmente. Y cuando él era muy, muy bebé y empezó a comer, y enseguida él me decía que no quería comer carne. Incluso no solamente eso, porque lloraba cada vez que veía el plato con comida animal, sino que también me mostraba que había cosas que no se cocinaban, ¿no? ¿Pero por qué cocinas la zanahoria? La zanahoria se come así. Y me llamaba la atención, ¿no? Porque yo nunca hubiera cuestionado quizás de chica eso. Sí me daba impresión, pero nunca lo hubiera cuestionado así tan abiertamente como, ¿pero por qué la hervís? la zanahoria. Y hoy en día sabemos que lo que nos produce la carne o lo que nos produce el hervir, el manipular los alimentos que vienen de la tierra. Entonces, en ese momento, uno podría pensar, bueno, pero no, tenés que comer carne, ¿no? Lo que nos enseñaron siempre, tenés que comer carne porque es necesario por la proteína. Y claro, esto no es que en espiritualidad no se puede comer carne. Desde ya que no tiene que ver con eso. Pero sí, cuanto más nos vamos acercando a un nivel de frecuencia, hay cosas que dejamos de consumir, hay cosas que dejamos de hacer. Lo que les quiero mostrar es que los niños vienen ya con una programación diferente a la de nosotros. Sienten mucho más. Y sobre todo no toleran la incoherencia. Hay casos en particular, por supuesto, no todos los humanos venimos a hacer lo mismo, pero hay que escuchar mucho a los niños. Y eso ya es muy diferente de cómo nos criaron a nosotros, ¿no? Que no es que no nos escuchaban, pero la palabra del adulto siempre era superior. Y con esto no quiero decir que los niños tengan que hacer cualquier cosa, que no se malinterprete. Solo digo que hay que escuchar porque de repente son nuestros maestros, tienen información que nosotros no teníamos, vienen a hacer que nosotros ampliemos un poco nuestra conciencia. Lo que los hijos no vienen a hacer, estas nuevas generaciones, es a obedecer ciegamente como lo hacíamos nosotros. Vienen a mostrar eso que no estamos mirando. No vienen a aprender de nosotros como nos enseñaban cuando éramos chicos. Vienen a despertarnos, a ayudarnos a amplificar nuestra conciencia. Y esto lo podemos ver en nuestro día a día. Muchas veces pensamos que si un hijo explota emocionalmente, se está portando mal. Cuando somos conscientes, nos damos cuenta que no existe el portarse bien y portarse mal. Puede hacer una rabieta, puede estar, por supuesto, necesita haber límites. Pero podemos corregir ese límite con amor
Pero luego si somos padres conscientes, y acá está la clave, acá está la diferencia, podemos observar ese patrón de conducta desde un lugar más amplificado, desde una mirada un poco más elevada. Y entender que no es portarse mal nada más, lo catalogué como se está portando mal, está haciendo capricho. Sino que eso que sucede me está mostrando una emoción que quizás yo aprendí a reprimir. Está siendo un espejo de algo que se está mostrando. Quizás en mí. Quizás en él. Algo está sucediendo que necesita atención. No para justificar, no para decir, ay, algo está sucediendo, entonces pobrecito. No, el límite hay que ponerlo igual. Y acá viene un poco este tema de la crianza consciente. Yo soy de creer que no hay que idealizar la crianza consciente. La crianza consciente no significa que voy a permitir cualquier cosa, que ya no va a haber límites, que no puedo gritar, que no puedo enojarme. Esto no es la realidad, digamos. La espiritualidad no tiene que ser hablar siempre bajito, no enojarse, decirle, bueno, todo paz y amor y cero límites y tener siempre paciencia. Yo considero que la crianza consciente es esto que seguramente vos estás haciendo ya. Y es criar conscientemente significa criar en presencia. Significa que voy a poner una mirada superior en todo lo que está sucediendo. Consciente significa dándome cuenta, pero para darme cuenta tengo que estar presente. Entonces, cuando nosotros hablamos de espiritualidad, en la crianza consciente, esto significa darme cuenta, significa reparar, significa poder volver a mi centro, significa ver más allá, significa ver patrones que se repiten. No significa no enojarme. No significa que no pueda desbordarme en algún momento. Significa, ¿qué hago cuando yo me desbordo? ¿Vuelvo rápido al centro? ¿Entiendo de dónde viene ese desborde? ¿Por qué me desbordé? Entonces, criar con conciencia, y esto es clave, no es hacerlo perfecto. Es estar presente, es hacerlo consciente. Es hacer consciente eso que muchas veces repetíamos como patrones inconscientes, porque aprendimos eso. Quizás pierdo la paciencia y después vuelvo, ¿no? Y ya decir, perdón, mamá estaba desbordada, eso no es tu culpa. Eso ya es ser consciente. Porque si no se confunde el ser consciente con no poner límites, con ser siempre perfecto. Y en ese caso, ¿saben lo que me parece que sucede? Reprimimos emociones, seguimos reprimiendo. Si yo siento que ser consciente es hablar siempre bajito, es no enojarme, ser perfecta, nunca desbordarme, nunca tener un día de mal humor, entonces no estoy siendo auténtica. Entonces, ¿qué hago cuando esas emociones vienen a mostrarme algo? Porque no hay emociones positivas y emociones negativas. Esto ya lo hablamos en un episodio. Si no lo escuchaste, te lo súper recomiendo. No hay emociones que sean buenas o malas. Las emociones todas nos vienen a mostrar algo. A mostrar como síntoma algo que hay que ver, que hay que sanar, que hay que tener en cuenta. Esa es la conciencia encarnada. Porque si no estaría reprimiendo, ay, no puedo gritar, porque si no, no soy espiritual. No, y no me puedo enojar. Entonces, ¿cómo le digo? Con todo el amor del mundo, mirá, no podés romper la televisión. Entonces, en algunos momentos se necesita el límite, pero no los límites que nos pusieron a nosotros. Claro, se pueden poner límites con amor, pero límites firmes. El límite tiene que estar, porque si no, no hay estructura, no hay orden, ¿no? Y eso siempre se necesita. Puede haber una estructura flexible, pero una estructura.
Y esto me lleva también a hablar de la culpa, porque hay mucha culpa en la maternidad. Esto es lo que yo veo también mucho en las sesiones de registros. Cuando hablo con otras personas acerca de este tema de la maternidad, sale este tema de la culpa. Y algo que a mí me parece importante aclarar es que nosotros somos una generación que está aprendiendo a, de repente, educar diferente, a criar diferente, validando emociones, no negándolas, pero también estamos haciendo ese proceso con nosotros mismos. Estamos criando hijos mientras sanamos nuestra propia infancia, mientras sanamos nuestra propia niña interior. Y esto es un montón. Porque cuando yo era chica, por lo menos, no sé, ni siquiera se hablaba de esto, ni siquiera uno pensaba, ¿no? En que había que también ser padres conscientes, validar las emociones y ver la individualidad de cada uno, que ahora vamos a hablar un poco de esto también. Entonces, hoy nos pasa que como mujeres también somos una generación que trabaja más, ¿no? Antes la mujer más se quedaba en la casa con los hijos y tenía ese rol más maternal. Ahora tenemos diferentes roles. Trabajamos, no trabajamos, ¿no? Estudiamos, hacemos otras cosas. Hasta hay mujeres, muchas más mujeres empresarias, ¿no? Que también tienen familia. Y acá aparece, yo siento mucho la culpa. Tenemos culpa si trabajamos y no estamos en casa, tenemos culpa si no trabajamos y entonces no estamos haciendo lo que venimos a hacer y aportar al mundo, si estamos mucho con los hijos, si estamos poco con los hijos. Siento que siempre aparece ese elemento, ese sentimiento de culpa. Y esto yo creo que fue una herencia, ¿no? Porque muchas veces nos lo inculcaron, ¿no? Como castigo, como culpa religiosa, como sacrificarse, el sacrificio materno. Y eso es muchísimo. Entonces, yo creo que una de las claves en la maternidad para ser espirituales es trabajar este tema de la culpa. ¿De dónde viene la culpa? ¿Es mía esta culpa? ¿O esto es un patrón que vengo arrastrando de generación en generación? Está bueno observarlo, porque estamos sanándonos al mismo tiempo. Y también necesitamos ser coherentes. Una madre que se exige ser paciente todo el tiempo, pero que nunca se permite llorar ni cansarse, termina explotando y después viene la culpa. La culpa es porque tenemos este concepto de que tenemos que ser perfectos en lo que hacemos. Y una de las cosas que siempre me recuerda Sananda, el que conocimos como Jesús o Yeshua, que es uno de mis guías principales, él siempre me recuerda la importancia de enseñar a través del ejemplo, profesar con nuestras propias acciones. Entonces, eso yo creo que es la coherencia. Si estamos validando emociones, si queremos validar las emociones de nuestros hijos, no podemos decirle, bueno, basta, deja de llorar, como nos decían a nosotros, porque entonces no estaríamos validando la emoción, ¿no? Entonces, podemos dejarlo llorar, podemos intentar preguntarle por qué está llorando. Puede haber diferentes técnicas, acá no me voy a meter en eso porque no soy experta en crianza consciente. Simplemente yo les estoy contando mi experiencia y mi visión acerca de esto. Pero también me parece importante esto de ser coherentes desde el ejemplo. Si yo estoy validando las emociones de mis hijos, voy a validar mis propias emociones también. Me voy a permitir llorar, me voy a permitir enojarme, me voy a permitir estar de mal humor un día. Y en todo caso hay muchas acá opciones diferentes, por supuesto. Está el que quiere encerrarse en el baño a llorar o a gritar y que no lo vean los hijos. Yo soy de pensar que es mejor que me vean,
¿no? Yo cuando lloro de repente, que es bastante seguido, me gusta llorar, soy bastante llorona porque sé que esto tiene que ver con la liberación, y a veces lloro por algo triste y a veces lloro porque me emociona algo hasta las lágrimas. Y a mí me encanta que mis hijos puedan ver esto. Y ellos me preguntan, mami, ¿por qué lloras? Ay, porque miraste algo que te hizo poner triste. O ay, porque te emocionaste por algo. ¿Es de alegría o de tristeza? Y ellos me preguntan. Y esto también me parece que es enseñar con el ejemplo. Si ellos ven que yo me permito llorar como adulto, ellos se van a permitir llorar. Si yo me permito decir lo que siento, ellos también van a sentir que eso es normal, que pueden hacerlo. Entonces estamos en esta generación en la que siento que es muy importante para nosotros validar emociones no solo de nuestros hijos, sino las propias. Y nadie nos enseñó a validar nuestras propias emociones, ¿no? Generalmente nos decían, bueno, basta, listo, no llores más, ¿no? Entonces, y creo que acá está la clave. No podemos acompañar lo que no nos permitimos sentir. Y una de las cosas que una vez me dijeron mis guías, cuando también tuve un ataque de culpa, y entonces decía, ay, pero estoy haciendo un montón de cosas, y como cuando sobre todo empecé a dedicarme más a esto de las redes y a dar mis sesiones, yo soy muy consciente de cuáles son los horarios que yo quiero respetar. Hay días que yo no trabajo porque estoy 100% dedicada a mis niños, disfruto muchísimo estar con ellos, hacer diferentes cosas, diferentes actividades, o simplemente estar, poder sentarme a ver qué están haciendo en el cole, lo que sea. Para mí esos días son sagrados. Y por suerte me permite este trabajo hacer eso, ¿no? Poder mantenerlos como sagrados. Y una de las cosas que me dijeron los guías en este momento en el que yo sentí culpa porque de repente estaba preparando muchas cosas y así sentía que no estaba tan presente, que no estaba haciendo tantas cosas con ellos, porque uno piensa que el presente también es solamente jugar, ¿no? Y a veces tenemos ganas de jugar, a veces no tantas. Pero muchas veces aparece la culpa porque nos forzamos, ay no, pero porque si no soy mala mamá. Y los guías me decían, cuando ocurrió este episodio, que el mayor regalo que le podemos hacer a nuestros hijos es ser felices, nosotros. Y al principio no entendía lo que me estaban diciendo, ¿no? Pero ellos me decían que a veces nos preocupamos demasiado por si estamos, si no estamos, si tienen millones de actividades que hacer en el día, o si les estamos preparando la vianda con comida saludable. Nos hacemos problema por esas cosas. Y si no, ¿cómo le voy a mandar las galletitas y esto y el otro? Y nos agarra la culpa. Y en realidad, acá yo creo que es muy importante la compasión, por supuesto. Uno hace lo mejor que puede en todas las circunstancias y cada vez esforzarnos por hacer algo mejor. Pero muchas veces sentimos que es el hacer o el no hacer lo que impacta, lo que hace que nuestros hijos puedan ser felices o no. Lo que hacemos por el otro o no hacemos por el otro, por los hijos. Y de repente los guías me decían, pero cambia la perspectiva. No es tanto lo que vos haces por tus hijos, es muchas veces lo que haces por vos. Porque si vos estás haciendo lo que amás, si vos estás feliz, expandida, haciendo lo que viniste a hacer, disfrutando, ya sea con ellos o sea en algo que te da placer. Eso es muchísimo más importante que cualquier otra cosa que podamos hacer para ellos. Porque
Una madre feliz cría hijos felices. Una madre feliz está mostrando con el ejemplo que se puede ser feliz. Una madre que es feliz está contagiando esa emoción, esa alegría, esa pasión por la vida, ese amor por la vida a sus hijos. Yo quiero lo que quiere ella. O yo quiero seguir mi pasión para ser feliz como ella. Somos modelos a seguir. Y yo creo que acá es donde es más clave la coherencia. Ser coherente significa sentir, pensar, actuar en alineación. Entonces es mostrar, enseñar desde el ejemplo. Yo te enseño a ser feliz porque soy feliz. Los hijos no necesitan padres perfectos. Necesitan adultos vivos, conscientes, presentes. Presentes no porque estén todo el tiempo con sus hijos. Presentes porque están atentos a cada uno. Y la espiritualidad es eso, es conciencia. A mí me gusta traer mucho la espiritualidad, eso lo podemos hablar en otro episodio porque se va a hacer muy largo, pero a mí me gusta traer mucho mis prácticas espirituales con mis niños. A mí me parece importantísimo no solo validar las emociones, sino regular su sistema nervioso. Mis hijos saben meditar, saben técnicas de respiración consciente para cuando están alterados, para cuando están nerviosos, para cuando están asustados. Saben cómo llamar a sus guías, saben cómo rezar, para poder estar en conexión con sus guías. Y esto es algo para mí fundamental. No es que yo lo hago separado, yo les muestro todo y ellos eligen. Eligen qué es lo que a ellos les resuena más. Y una de las cosas que a mí me sirvieron más de tener 4 niños, yo sé que elegí tener 4 hijos porque me cuesta mucho estar encarnada. Siempre digo que tengo mucho etérico, entonces me cuesta mucho estar en tierra, enraizada. Me vuelo mucho canalizando. Entonces siento que mis hijos también son un cable a tierra, que me traen a la fisicalidad, que me abrazan. Una de las cosas que yo más disfruto en la vida es abrazar a mis hijos. Es algo que me produce una sensación en el cuerpo de total plenitud. Y eso es impagable. Siento que esa es una experiencia realmente espiritual para mí. Es el poder abrazar a mis hijos. El que me digan mamá te amo, el que me abracen, el que me besen. Estar con ellos es parte de mi camino. Es parte de conocer como mucho más en profundidad lo que es verdaderamente el amor incondicional. Entonces está buenísimo aprender de eso. Nuestros hijos no vinieron a que seamos maestros iluminados, vinieron a que seamos humanos conscientes, que eso ya es un montón. No se pueden imaginar lo afortunados que son sus hijos, de tener padres que simplemente se cuestionen, ¿estará bien lo que hice? ¿Tendría que hacer esto de otra manera? Ya eso es un montón. Es estar en conciencia. Y algo que me gustaría agregar, que me parece muy importante en la crianza consciente, es ver verdaderamente a nuestros hijos. Y esto significa no criar a nuestros hijos en serie, porque eso es lo que muchas veces pasaba, ¿no? Venimos de generaciones donde se decía, bueno, yo los crié a todos igual, no sé por qué este salió así,
ella es así, si yo siempre fui el mismo y los crié a todos igual. Pero hoy sabemos que ningún hijo es igual a otro. Ningún ser humano es igual a otro. Todos tienen su característica única e irrepetible. Todos tienen su misión única e irrepetible, aunque compartan casa, aunque compartan padres, contexto. Y yo considero que criar en conciencia no es aplicar una fórmula matemática y los crío a todos igual. Es observar, conocer y ajustar. Es realmente ver a nuestros hijos en su particularidad. Y esto sí lo digo por experiencia, tengo 4 y son totalmente diferentes. Algo que a mí me gusta mucho, una posible herramienta que les doy como ejemplo es, a mí me gusta mucho la astrología. Y si yo veo la carta natal de cada uno de mis hijos y analizo dónde tienen la luna, que es la parte más emocional, es lo que nos determina también cómo nos movemos en el mundo, sobre todo en la infancia, ¿qué necesitamos de mamá? Son todos diferentes y les doy un ejemplo claro. Si tu hijo tiene luna en Tauro, como uno de mis nenes, él tiene luna en Tauro, necesita que lo toque, que lo abrace, necesita esa contención física, necesita la fisicalidad. Él muchas veces si se siente mal o si siente que quiere estar contenido por mamá, simplemente quizás está mirando la televisión, pero se pega, necesita el contacto, necesita apoyarte su brazo, su pierna, necesita el contacto físico. Necesita que le prepares una rica comida. Necesita sentir que si está enfermo le traes el tecito a la cama. En cambio, si tiene una luna en Géminis, Géminis tiene que ver con la comunicación. Entonces necesita sentirse inteligente. Necesita sentirse que se valoran sus ideas. Necesita sentir que puede hablar. Necesita conversar de lo que le pasa. Necesita ser escuchado. Entonces hay muchos factores que pueden indicar qué es lo que necesita como contención, como mimo, qué le gusta. Porque realmente lo que cada hijo necesita es distinto. Sienten distinto, procesan distinto, aprenden distinto. Entonces no todos necesitan las mismas palabras, el mismo tono, el mismo acompañamiento. Porque lo que calma a uno lo puede desregular al otro. Un hijo necesita hablar quizás cuando está enojado, otro necesita silencio y espacio, necesita que no le hables, necesita aislarse. Entonces aplicar lo mismo como si fuese una fórmula matemática a ambos genera desconexión. Genera ruido, genera incoherencia. Entonces también me parece clave, cuando hablamos de conciencia, de presencia, de estar verdaderamente, siempre yo digo que la conciencia es estar atentos, darnos cuenta de algo. Y para darnos cuenta tenemos que observar, tenemos que ver en detalle cómo reacciona cada uno, qué le gusta. No querer aplicar lo mismo para todos. Es honrar la individualidad de cada uno. Y esto lo podemos aplicar en todas las áreas. Yo creo que estamos yendo como sociedad a aplicarlo hasta en la educación, ¿no? Antes la educación era todos lo mismo, todas las materias iguales. Ahora muchas escuelas ya están aplicando esta conciencia, decir, bueno, según lo que a cada uno le guste, aprovechemos el potencial de cada uno, los dones de cada uno. Estamos yendo a esa sociedad, estamos en transición todavía, pero podemos aplicarlo en casa, en nuestro propio mundo. Lo podemos ir aplicando y que cada uno pueda desarrollar eso que más les gusta. Principalmente, por lo menos, viendo eso que necesita, viendo eso que es.
Y creo que para cerrar un poco este tema, creo que la clave está en ser súper compasivos. Como les decía, somos la generación que está criando al mismo tiempo que está sanando. Que está siendo consciente de los procesos de otros, pero también mis propios procesos, mi propio dolor, los propios patrones que estoy repitiendo. Entonces acá hay que darnos mucho amor, mucha compasión. Cada vez que surja la culpa, es darnos amor, lo estoy haciendo lo mejor que puedo. No tengo que ser perfecta, tengo que ser consciente. Ya que esté preguntándome estas cosas, que esté considerando lo que esté pensando en cómo ser una mejor mamá, ya es un montón. Así que dejemos el látigo y empecemos realmente a traer más conciencia, más presencia, más amor. Porque estamos aprendiendo a conocernos, a respetar nuestros tiempos, a entender cómo funcionamos, y lo mismo con nuestros hijos. El mismo permiso que pedimos para nuestro proceso, nuestros hijos también lo necesitan. Y ellos no necesitan que sepamos todos, simplemente que los miremos, que los veamos, que estemos dispuestos a aprender quiénes realmente son. Nuestros hijos no vinieron a adaptarse a nosotros. Vinieron a mostrarnos nuevas formas de sentir, de amar y de vivir encarnados. Si este episodio resonó con vos, te invito a seguirme en mis redes y a conocer mis espacios de acompañamiento, registros akáshicos y membresía. Gracias por estar acá y por elegir vivir tu espiritualidad encarnada.